15 minutos para llegar a las 10 de la noche, ya saben, en riguroso directo, una nueva edición del Desmarque, mesa de análisis y, como siempre digo, un cartel de lujo para analizar esta jornada y para hablar también de lo que nos va a deparar esta recta final emocionantísima en la tercera ref, teniendo a una Unión Deportiva Almería B que va a jugar un playoff de ascenso, aunque aún le queda una última jornada que va a ser también trepidante y con máxima emoción para intentar conservar el cuarto puesto cuando menos, aunque puede aspirar a arrebatárselo al equipo el Málaga B, que se lo ha arrebatado esta jornada tras empatar a 2 en su desplazamiento al campo del Mancha Real. Y para ello vamos a contar con la presencia, aparte de dos compañeros periodistas, a los que ahora presentaremos, con el técnico del equipo filial de la Unión Deportiva Almería, al que le agradecemos una vez más que nos acompañe en esta edición de El Desmarque. Alberto Lasarte, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, no pudo ser ganar en tu tierra, en Mancha Real, Alberto, pero la verdad es que llegan emociones fuertes porque llega la recta final, el último partido, la última jornada y después un playoff de ascenso en el que, como tú bien decías, y me acuerdo en la rueda de presentación de la temporada, había muchas expectativas en un ascenso que era el objetivo prioritario, ¿no? Sí, bueno, yo ahora me voy a esa rueda de prensa y dije... no, pero dije tres cosas que creo que hemos conseguido 2,5, ¿no? La primera, que estamos para formar jugadores para el primer equipo. Han debutado 3 canteranos, uno de ellos está haciendo su sitio. Eso creo que ya computa por 20 ascensos del filial, sinceramente. La segunda era que la gente se volviera a enganchar al filial. Hemos tenido lleno 3 veces en el anexo, que tampoco es muy difícil, pero bueno, hemos llenado 3 veces el anexo, que se ha quedado gente fuera. Y la tercera, que es la que nos falta, el ascenso. En el camino estamos. En ello, ¿no? Y yo creo que Almería se va a volcar con ese playoff de ascenso que va a tener como protagonista a la Unión Deportiva Almería B, que va a coger el relevo del primer equipo. Un primer equipo que volvió a ganar. Qué pena, ¿no? Hay un refrán que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, pero no se puede aplicar ahora. Se puede aplicar otro refrán que dice a buenas horas mangas verdes, ¿no? El refranero es, digamos, que tiene mucha riqueza para aplicarlo según el momento que más convenga. Y para hablar de ello contamos con dos compañeros de los medios de comunicación para que nos analicen la situación, para que nos hablen del partido y para que nos opinen también sobre a partir de ahora qué va a suceder, ¿no? Pepe Mel se ha reivindicado con estas 2 victorias. Nosotros le mostraremos también el resultado de una encuesta que hemos planteado en el Desmarque, aparte de el jugador más destacado, y creo que no hay efectivamente ninguna duda, porque además de ser elegido el MVP, después veremos también en la encuesta que hemos planteado en el Desmarque, pues es el claro vencedor, aunque quede todavía mucho tiempo para que puedan seguir votando. Empiezo con nuestro compañero, jefe de deportes de la cadena COPE en Almería, Jordi Folqué. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanjo. ¿Qué sensación te deja esta jornada relativa a lo que ha conseguido la Unión Deportiva Almería en un partido en el que acabamos de ver el resumen? Pues que si en otras semanas hemos dicho que el Almería ha merecido más y que era mala suerte, que el portero rival ha sido el más destacado, pues ahora tiene que ser todo lo contrario, ¿no? Que el Almería, yo creo que ayer jugó uno de sus peores partidos de la temporada, pero con diferencia, igual que por ejemplo en Las Palmas, que en Las Palmas no olvidemos 8 paradas de Luis Maximiano contra Las Palmas. Ayer se demostró que el Rayo este año en casa pues no le gana casi nadie, el Almería no le gana a nadie, el Rayo no le gana casi nadie, y la verdad es que al final, pues eso, un regalo, que es lo que suele hacer el Almería a los rivales, les da regalos y los aprovechan. Ayer el Almería lo aprovechó y Luis Maximiano pues 10 paradas. Cuando yo me acuerdo de una frase que decía Luis César Sampedro, un técnico gallego, estuvo en el Poliegido, en el Racing de Ferrol, que él decía que si el portero era el más destacado, quería decir que sus 10 compañeros de equipo no habían hecho el trabajo que tenían que hacer, porque sobre todo muchos remates fueron dentro del área, ¿no? Y entonces quiere decir que ni la defensa, ni el centro del campo, ni los delanteros robaron nunca el balón y que tuvo que pararlo el portero, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, brotes verdes, pues sí, pues el partido de Marcos Peña, no por ser almeriense, sino por el partido que hizo, la recuperación de Luis Suárez, que alguien puede decir, ¿por qué Luis Suárez jugó y no juega Koné, que lleva un mes ya con el equipo? Pues no tiene nada que ver. Koné es una lesión muy complicada y Luis Suárez necesitaba, ya lo dijo Pepe Mel, tiene ansia y tenía que tener minutos, ¿no? Son caracteres diferentes. Otro caso, yo creo que lo negativo para el Almería es que marca el Choco Lozano, porque lleva 3 partidos seguidos marcando, y si el Almería tenía alguna opción de que el Getafe pues se lo dejase gratis o barato, ya no. Ya va a tener ofertas para el año que viene, ¿no? Entonces yo creo que es un partido en el que pues sí, pues
pues ganó el Almería, pues muy bien, pero ya está, no vayamos a pensar. Y te respondo a la pregunta que ibas a hacer. Pepe Mel sí, hombre, si mira los partidos de fuera de casa, 7 puntos de 9, está muy bien. Luis Maximiano los 3, el mejor, y en casa 0 de 9. Muy bien, pues ahí queda esa primera valoración de Jordi Folqué y de la cadena COPE al diario Marca a nivel nacional. Y aquí tenemos a su corresponsal, recién llegado, por cierto, de Madrid. Anoche vivió el partido in situ. No sé si te mojaste mucho o no. Antonio Martínez, buenas noches, ¿qué tal? Ayer en Vallecas. No, por suerte no me mojé. Las cabinas no son, un lujazo de cabinas ahí en Vallecas, pero no me mojé. ¿Qué sensación te dejó el partido allí, en directo, in situ? Bueno, pues un poco lo que ha dicho Jordi. Al final no fue para nada un buen partido de la Almería, de principio a fin. Yo, de hecho, creo que el partido de Gran Canaria jugó mejor el Almería porque en la primera parte se acercó más a la meta del rival, tuvo varias ocasiones incluso de hacer el 0-2, con varias ocasiones de Baptistao, recuerdo, pero ayer me atrevería a decir que el Almería tira 2 veces a puerta, una en la primera parte, otra en la segunda. 3 veces a puerta, 2 entre puerta. Palos, una fuera, esa valoración, mientras que hizo una defensa numantina. Sí, el rendimiento ofensivo de la Almería fue bastante escaso y luego con el balón no se encontró cómodo en ningún momento. De hecho, cuando conseguía robar el balón en la primera parte no se notaba cómodo y prácticamente pegaba el pelotazo. El Rayo recuperaba bastante rápido el balón. Y cuando peor estaba el Almería en el partido, es decir, cuando todos pensábamos, bueno, va a llegar el gol del Rayo en breve, se encuentra con un regalo que efectivamente, lo que ha dicho Jordi, son los regalos que suele hacer el Almería. De hecho lo hizo Pubil, que es un futbolista que no estamos muy acostumbrados a que tenga ese tipo de regalos, pero regaló un balón porque Maximiano ahí empezó su maestría bajo los palos con un paradón, pero fue un error. Yo creo que el único, a decir verdad, que tuvo el Almería en defensa, porque eso sí que me sorprendió bastante viéndolo en directo. La defensa de la Almería no nos tiene acostumbrados a ese rendimiento y tuvo una buena defensa a nivel individual en la marca, pero es que también tuvo muy buena defensa en la lectura de los centros al área, en la lectura de dónde iba el balón. Recuerdo a Marcos Peña que tuvo un par de apariciones prácticamente en el último momento para despejar balones. Chumi estuvo bien en ese aspecto, estuvo bien hasta César Montes, que tampoco nos tiene acostumbrado a eso. Es decir, estuvo muy bien la defensa de la Almería y obviamente no vamos a pedir que blocasen todo balón que fuese el área. Para eso estaba Luis Maximiano, que hizo yo creo que el mejor partido de que ese futbolista de la Almería. Ahora escucharemos a ambos entrenadores, pero el partido en sí mismo plantea una disyuntiva, las de que aquellos que prefieren que el equipo gane, sea como sea, y aquellos otros que prefieren que el equipo juegue bien, aunque a veces no gane, ¿no? Lo mejor y lo ideal es que puedan jugarse las dos porque no son incompatibles, ¿no? Pero en el caso de la Unión Deportiva de Almería es mucho exigirle, ¿no? Vamos a escuchar lo que decían ambos entrenadores en sala de prensa y después entramos en materia con, digamos, ¿no?, con esta puesta en escena que hoy le mostramos en directo del Desde el Marque. Hoy creo realmente que las definiciones que ha habido durante el partido han sido buenas. Muchas no, muchas han sido defectuosas que se han ido fuera, pero realmente el portero ha estado acertado. Hay ocasiones en las que quizás son fallos más del que ejecuta, pero en este caso creo que hay que darle el mérito que merece al portero. Y en las que no hemos sido buenos ejecutores, pues nos toca mejorar, nos toca insistir y como dices tú, pues bueno, con este plantel, con estos jugadores de ataque, bueno, pues estamos pasando una sequía goleadora, pero tarde o temprano, si insistimos, pues creo que si generamos tanto, pues podremos hacer goles y llegar al objetivo. Es la misma actuación de San Sebastián, la misma de Gran Canaria y sin embargo, pregunta de su compañero anterior, el día de los Osasuna pues tuvo un fallo, es humano, es un magnífico portero, es humano. Yo creo que hoy han rendido a buen nivel todos. ¿Por qué me dices del niño de 18 años? Eso es una cosa que yo también querría poner en valor para el club. Creo que debemos de aprovechar esas cosas. Es importante. Han estado todos. Encima tenemos la buena noticia de que Luis Suárez ha tenido sus minutos, se ha quitado la adrenalina que llevaba y la ansia que llevaba, espero que ahora esté más tranquilo y bueno, pues contento por el equipo. Ya te digo, yo que he jugado al fútbol muchos años, sé lo que es jugar la semana siguiente a un
no me gusta llamarle fracaso, porque cuando uno lo intenta nunca hay fracaso, pero sí con tan malas dadas que nos vino el día del Getafe. Entonces, ver competir al equipo hoy, después de la semana que hemos tenido de pesadilla, pues es un alivio. Cierto es que era una semana tremendamente complicada después de haberse consumado el descenso de categoría, pero bueno, lo que sí es evidente, yo creo que a nadie le ha cabido ninguna duda, es de que Luis Maximiano ha sido el héroe, ha sido el artífice de que la Unión Deportiva Almería haya conseguido los 3 puntos, más allá de que el resto de jugadores de equipo se esforzara lo máximo por defender esa ventaja que obtuvo en el marcador, pues mediado el primer tiempo con ese tanto del Choco Lozano, penalizando ese grave error, por otro lado, de Echeverría en ese inconcebible, ¿no?, saque de banda, prácticamente sorteando el balón para que lo recuperara Adrián Imbarba y asistiera al Choco Lozano, que se viene mostrando muy certero porque lleva 3 partidos de forma consecutiva marcando para la Unión Deportiva Almería. Decía que en la encuesta que planteamos sobre el jugador más destacado no hay ninguna duda, lo miro, Luis Maximiano, el 87%, le reparten algo también a Marcos Peña y a Marc Pubil y algo mínimo también para el Choco Lozano, pero evidentemente el 87% de los votos emitidos por ustedes, espectadores y seguidores de la Unión Deportiva Almería, 87% para el guardameta de la Unión Deportiva Almería. Por tanto, yo creo que no hay ningún tipo de duda sobre el jugador destacado, también elegido MVP después del partido. Y la otra encuesta, a tenor de que ya son 6 partidos al frente de la Unión Deportiva Almería, con un balance, lo decía anteriormente Jordi, fuera de casa 2 victorias, 1 empate, dentro de casa 3 derrotas, pues planteamos que, siendo Pepe Mel el único entrenador con el que la Unión Deportiva Almería ha conseguido ganar 2 partidos fuera, Las Palmas y anoche en Vallecas, 0-1 ambos, planteamos si considerarían ustedes que puede ser o no el técnico idóneo para la próxima temporada. Y ahí están viendo el resultado de la encuesta, que estoy yo buscándolo también en mi teléfono para verlo. El 37% dicen que sí y el 63% dicen que no, de los muchos votos que se han emitido hasta el momento, aunque la encuesta permanece abierta. Bueno, pues ustedes opinan, ya saben que este es un programa interactivo y en el que la opinión de los espectadores sigue siendo muy importante. No le he preguntado a Alberto Lasarte, lo hago ahora, sobre el partido. Me imagino que tuviste ocasión de verlo tras regresar y bueno, sufriendo todo porque veíamos cómo se producía el asedio del Rayo Vallecano y la Unión Deportiva de Almería, como suele decirse, se defendía en una defensa numantina como gato panza arriba, y ahí en última instancia, como decíamos también en la crónica del partido, siempre estaba Luis Maximiano, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que, bueno, primero me alegro mucho por Luis porque lo ha pasado mal este año y que tenga actuaciones como esa al final, pues que le den tranquilidad y refuercen su trabajo. Luego es que vi el partido como el padre que ve a su hijo. Yo estaba pendiente que Marcos Peña no fallara, que cortara bien, que estuviera tranquilo. Y es que veo la Almería últimamente y casi me fijo nada más que en eso, ¿no? Y luego estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho, que hemos estado muy bien en lo que durante la temporada no hemos estado normalmente bien, que es acumulando gente, defendiendo bien los centros, teniendo sobre todo superioridad defensiva en todas las zonas, que eso es algo que nos ha costado mucho. O sea, había un centro y había un jugador que tapaba el centro, había tapada en línea de pase, se defendía el área, es decir, hemos hecho muchas cosas bien de las que más nos han penalizado en el año. Luego yo creo que un poco el bagaje en ataque es que te encuentras en gol y dices, bueno, yo esto no lo quiero perder, así que bueno, que estar contento y que yo creo que es muy digno de alabar el que una vez estando descendido el equipo dé la cara y gane partidos. Eso creo que habla muy bien de la actitud de los jugadores. Bueno, no sé, me imagino que no habrá ningún olvidadizo entre nuestros espectadores que no recuerde que Alberto Lasarte en su momento dirigió durante 2 partidos a la Unión Deportiva Almería tras la destitución de Vicente Moreno y fue el hombre de club, el Luis Moloni de la Unión Deportiva Almería, valga la equiparación, para dirigir durante ese periodo 2 veces al conjunto rojiblanco. Y fue durante uno de esos partidos, Alberto, y me imagino que con el transcurso del tiempo muchas veces habrás pensado en él, cuando la Unión Deportiva Almería mejor primer tiempo ofreció, con ese 3-0 ante el Granada, ¿no? No sabía que no había venido aquí desde ese día, porque es una pregunta que me hace mucho. Bueno, vamos a ver, ese día... No, lo digo porque además fue un día en el que además coincidió la lesión de Luis Suárez. Eso para mí fue la catástrofe de ese día. Sí. Es cierto que
que íbamos ganando 3-0, una semana de 3 partidos y el equipo se fue cayendo en la segunda parte, hubo mucha mala suerte con las lesiones me acuerdo de Edgar, la primera parte del golpe en la cabeza y luego el fastidio de Leo Batistó, que fue lo que nos cambió todo, ese golpe en la costilla, que fue una fisura. Pero bueno, es que yo cuento la jugada y la gente no se lo cree. Fue una jugada en la que me hablan del banquillo y dice, mister, que Lucho, cambio de Lucho, tal. Estaba cansado, había hecho 3 goles, era ya el minuto 85. Y curiosamente le pido el cambio al árbitro, una falta a favor nuestra. Y como habían sacado tarjeta a Kieme, no dejó hacer el cambio. O sea, no dejó hacer el cambio y dice, no, te he sacado tarjeta a un jugador por perder tiempo, ahora no vas a utilizar el cambio. Saca la falta y es cuando se rompe, no sé qué fue el hueso, el peroné o tal. O sea, que fue algo que dice, bueno, me pide el cambio por otra razón, porque no tiene nada que ver con la lesión. Pedimos el cambio, no lo autoriza el árbitro y se rompe. Y creo que independientemente de que el 3-3 nos dejó fastidiado a todos, creo que el punto de inflexión de ese partido fue perder a Luis Suárez, eso fue catastrófico. Sí. Además, se notó en la atmósfera sí, que en se el produjo. La responsabilidad mía, que yo, pues bueno, intenté hacer lo mejor posible en 3 días, preparar lo que se pudo y ya está. Y bueno, y sentirnos dar esa victoria que la teníamos. Siempre lo digo que ha sido la mejor sobremesa que hemos tenido este año, que por lo menos la gente. Por supuesto, ese 3-0 no lo había vivido con la Unión Deportiva Almería. ¿Te consideras? 3 días antes. Sí, venían del partido de Sevilla. ¿Te consideras el Luis Moloni de la Unión Deportiva Almería? Lo digo por los más jóvenes. Luis Moloni era ese técnico del Real Madrid de la casa que cuando había cambio de entrenador, pues era el técnico del club que hacía de transición hasta que llegara otro entrenador. Y que ganó una Copa de la UEFA también con el Madrid. Correcto. Ah, sí, no lo sabía. Sí. Sabía eso, pero no el detalle que ganó la UEFA. 85. Mira, pues yo estoy para ayudar y encantadísimo que contaran conmigo. Lo hice lo mejor que pude con las circunstancias que tenemos en ese momento, que creo que luego la recogió también Garitano, que tuvo problemas en esas primeras jornadas con las lesiones. Y yo estoy para lo que el club me diga. No soy el típico entrenador que está ahí preparado en el B con la caña puesta para llegar al primer equipo. Soy feliz trabajando con la gente joven y de verdad que estoy muy contento de estar en este club y ayudar en lo que pueda. En ese momento lo hice lo mejor posible, pero no salieron las cosas como queríamos. Siempre hemos dicho que después de que la Unión Deportiva Almería no haya conseguido pues el objetivo, hemos hecho análisis, ¿no? Por ejemplo, el anterior programa, el lunes pasado, fue un análisis del por qué la Unión Deportiva Almería no ha tenido opción de conseguir su objetivo. Si se lo preguntamos a Alberto Lasarte, ¿qué opinión tiene? Porque seguramente son muchos factores, como siempre. Son muchos factores, pero creo que partió el inicio donde el equipo se completa muy tarde. Hay jugadores que vienen y prácticamente se ponen a jugar. Ha habido el tema de las lesiones, ha sido fatídico. Yo recuerdo que yo no pude contar con César Montes, con Robertone, con Edgar. Es decir, atrás fue una auténtica calamidad y tuvimos que hacer encaje de bolillos. Con Pubil. De hecho, recuerdo, con Pubil tampoco, correcto. Se lesionó incluso Jobolán Méndez, porque recuerdo que el día de Granada puso a Arnau Puigmal de lateral derecho y terminó Pozo lateral derecho porque ya no había más jugadores. Y es que han sido unas circunstancias terroríficas. Además, recuerdo una anécdota que le dije a Chumi y a Kaiki, y digo, bueno, vosotros que lleváis aquí 2 años y tal, ¿a quién le gusta jugar en el perfil derecho o izquierdo? Por, saber, cuando habéis jugado, dice, no, mister, no hemos jugado nunca todavía juntos. Y veníamos y dije, ostras, madre mía, la que nos viene ahora. Entonces son detalles de demostrar lo problemático que era el poder competir de una manera digna, y creo que con el paso del tiempo y el recuperar a jugadores se ha visto que el equipo ha ido más. Y luego había una serie de infortunios. Estoy muy de acuerdo que ha habido partidos de resultados muy malos que hemos merecido muchísimo, no sé, el Alavés, recuerdo. Villarreal, los 2 partidos. Bueno, por supuesto, para mí los 2 partidos Girona, de Madrid, Betis. Girona, Betis. Real Madrid, Atlético de Madrid fuera, el equipo dio la cara a un nivel bueno, pero al final cuando entra en esa dinámica todo sale cruz y es cierto que ha sido una conjunción de muchos factores. Bueno, volvemos con la figura del partido. Luis Maximiano, decía Jordi, que recordando a Luis César Sampedro, aunque muchos entrenadores también lo han dicho, que cuando era el más destacado eso también tiene evidentemente un sentido, ¿no? Y es que efectivamente el protagonista ofensivo fue el equipo rival y tú fuiste el protagonista porque tuviste que actuar más de la cuenta de un partido habitual. Vamos a escuchar lo que decía precisamente después en la zona, bueno, ante las televisiones con derechos, Luis Maximiano, ¿no? El héroe del partido. Bueno, antes de todo, muchas gracias por las palabras. Bueno, me quedo contento que el equipo ha competido y al final nos hemos mantenido en el partido y sacamos la victoria en la portería 0.
Es una pena que no nos sirva de mucho, pero bueno, ahí estamos. Oye, es que te decía, hemos perdido la cuenta, porque la que paraste a Álvaro García, la que paraste ahí a Radamel Falcao y todas las de la segunda parte, ¿cómo lo has hecho? Bueno, al final es mi trabajo. Yo creo que ha sido un año difícil, pero igual he trabajado siempre fuerte. Hay días que te sale, otros que no. Igualmente hay siempre una palabra para los otros dos porteros que son Diego y Fernando, que han sido fantásticos para mí toda la temporada, y les debo también una gracias. Y bueno, como te digo, es una pena que no haya servido de mucho, pero es nuestra profesión y hay que seguir trabajando. Sí, es verdad, me quedo contento por todos, porque al final ha sido una semana muy dura, ¿no? con el descenso, y me quedo contento por todos. Yo creo que hemos merecido más de lo que nos llevamos de la temporada, pero así es el fútbol, ¿no? A veces intentas y no te sale, y otras veces sí que te sale, y bueno, así es. Bueno, yo es un jugador que cada vez que se expresa le reconozco la sensatez con la que lo suele hacer, ¿no? Ha tenido además el detalle de acordarse de sus dos compañeros, de Fernando y de Diego Mariño, que no juega. Fernando lo hizo en una etapa al inicio de la temporada, cuando a él no le salieron bien las cosas, que necesitó un periodo de adaptación, ustedes lo recordarán perfectamente. Diego Mariño, el primer partido de Liga, exactamente. Pero son los compañeros habitualmente con los que entrena, ¿no? Aunque sean rivales por esa única posición que tiene todo equipo, que es un portero, ¿no? ¿Algo que decir sobre Luis Maximiano, Jordi, Antonio Martínez? Y ahora le pregunto a Yo es que cuando veo a Alberto, que lo conocerá Maximiano, más que nosotros. ya a las alturas de temporada que estamos, veo un cheque en blanco, porque va a ser la mayor venta, yo creo, que del club esta temporada, junto con Pubil, si considera que al final tiene que salir. Pero es que yo creo que va a ser, aunque quisiese retener a Maximiano, es muy difícil retener a Maximiano. No solo por lo que cobra, porque yo creo que es la ficha más alta. ¿Podría plantearse una cesión pensando que la Unión Deportiva de Almería pudiera retornar a primera? Como José, más o menos. Sí, pero... Como poder plantearse, se lo podría plantear, pero yo creo que es que va a tener ofertas muy importantes. Es que yo creo que va a tener ofertas de clubes importantes, ya no sé si de España, pero seguramente de Europa, de la Premier probablemente, que va a ser imposible rechazar, y sobre todo cuando tienes que volver a un proyecto de segunda división en el que necesitarás dinero, y una cantidad así importante por un futbolista, pues te va a abrir puertas a otras negociaciones, a otro tipo de fichajes. Y yo cuando veo a Maximiano y veo las intervenciones que hace y los partidos que está haciendo últimamente, desde luego el partido de ayer fue un escaparate internacional. Claro, va subiendo su precio. Sí. O sea, hay una cosa que es muy clara, ¿no? Si la oferta que te llega por Luis Maximiano son, vamos a poner un ejemplo, 5 millones de euros, pues te lo quedas. Sí. Porque has pagado 8 millones de euros el pasado verano por él. No. Pero claro, si las cantidades son a partir de 18 o 20 millones, está claro que Luis Maximiano, agradecido por la temporada que ha hecho, pero hay que recordar la evolución que ha tenido. Cuando él habla de Diego Mariño y de Fernando, habla a nivel profesional, porque recordemos que él llega con una grandísima depresión de la temporada tan nefasta que tuvo el Lazio, que llegó del Granada para ser titular, jugó un partido, lo expulsaron y aquí ya no jugó ningún partido. Y se baja del avión y lo ponen a jugar contra el Real Madrid. Claro, y ese partido se nota el gol de Bellingham, que él tiene miedo de salir a la portería porque no está seguro. Hay otro partido a continuación que también pues no está seguro, porque si en un partido contra el Madrid él hace media salida y no contra el Celta de Vigo, le marcan un gol en segundo palo. El segundo palo, porque él tiene miedo en ese momento a salir porque se acuerda del partido contra el Real Madrid. Entonces, la evolución ha sido grandísima del partido de Copa del Rey, por ejemplo, que tú dices, un partido de Copa del Rey, pues para él le sirvió para recuperar la titularidad en la Liga. Había jugado en la llegada de Garitano, 2 partidos había jugado Fernando, jugó la Copa del Rey Luis Maximiano y él otra vez empezó a jugar. O sea que cualquier momento, cualquier instante, un partido de Copa del Rey, hasta un amistoso, te puede cambiar la vida de un profesional. Y Luis Maximiano ha asumido, y cuidado, no nos olvidemos que una de las llegadas de la Almería al aeropuerto, que de las pocas veces que hubo aficionados, que fue contra el Sevilla, que hubo aficionados en el aeropuerto esperándolo. Sí, y empezó a hablar con el único que se baja de la escalinata prácticamente es Luis Maximiano, que él puede decir, oye, pues aquí os quedáis y ya está. O sea que la evolución que él ha tenido a nivel mental, a nivel profesional, pues como la de Pubil. Es cierto que a nivel goleador la baja de Luis Suárez Koné ha podido ser importante, pero para mí
la baja más importante del año de lesión ha sido los 5 meses que no ha tenido en la Almería a Marc Pubil, porque en el lateral derecho al final han jugado otros jugadores pues que en principio no iban a jugar este año, ni Méndez ni Pozo, porque para eso se ficha por 5 millones a Marc Pubil. Por lo tanto, son, como tú dices, 2 cheques en blanco que de su venta, de cómo sea la venta de los dos, el presupuesto del año que viene de la Almería será el más alto con poca diferencia en relación al segundo, o el más alto con mucha diferencia en relación al segundo. Claro. Alberto, tú que lo has tratado y que efectivamente empezó de forma titubeante porque necesitó ese periodo de adaptación, lo dijimos aquí en su momento, después ha ido increciendo y ha tenido una evolución hasta culminarse con esa intervención que evidentemente ha tenido una repercusión en el mundo del fútbol. Nadie pasa inadvertido ante ese recital de intervenciones que anoche tuvo en Vallecas. Sí, muy de acuerdo con lo que han dicho Jordi y Antonio. Creo que requería una adaptación personal. Creo que en ese momento quizá había que haber hecho algo más progresivo, dejarlo que llegue, conozca la ciudad, conozca a los compañeros, no ponerlo en la palestra, y encima coincide que empieza el equipo a caerse con él en ese proceso, con lo cual eso ha hecho que se vaya más hacia atrás que hacia adelante. Entonces lo ha pasado mal y me consta, y bueno, yo fui testigo de ello, y bueno, el chaval se ha recompuesto y creo que está llegando al nivel que demostró en el Granada, de realmente ganar partidos, porque es lo que está haciendo. Y además yo creo que ha sido uno de los pocos que ha conseguido rendir por encima del nivel colectivo del equipo, y eso hay muy pocos futbolistas que podemos decirlo de esta temporada. Seguramente sea el caso de Pubil, seguramente sea el caso de Maximiano, y Edgar es otro futbolista que empezó bastante mal y bueno, ha mejorado bastante. El rendimiento de Edgar no es el del principio de la temporada, pero hay 3 futbolistas contados que están en cuanto a rendimiento por encima del nivel colectivo, y uno de ellos ha sido Maximiano. Estoy de acuerdo. Voz y opinión, ¿no?, para los mensajes del desmarque que nos envían a través de la red Facebook. Empezamos por Pepe Artés, al que saludamos, fiel seguidor y siempre participativo. Gracias, querido amigo. El partido me ha parecido muy defensivo debido a la presión constante del Rayo. De no ser por la extraordinaria actuación de Maximiano, salimos goleados de Vallecas. Esto nos da cierta esperanza futura. Pepe Mel, un conocedor de fútbol de primera y segunda, que nos puede devolver a primera si le damos los miembros que pida. De 6 partidos, 2 ganados. Con estos guarismos no estaríamos en segunda. AUPA Almería. Si no da tiempo veremos, ¿no? Con los guarismos de Pepe Mel, en 6 jornadas el equipo estaría 15º, no estaría entre los 3 de abajo. José Padilla López dice: el partido no lo pude ver porque entraba a trabajar. La victoria me parece muy buena y de Pepe Mel pienso que es la persona idónea para devolvernos a la máxima categoría. Olé, 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 Pepe Mel. Bueno, pues 2 mensajes en la misma línea, y es que la verdad, las victorias tienen un efecto balsámico directo. Francisco José Jimeno Amat dice: hace falta ganar aquí. Sigue siendo el objetivo ahora mismo número 1 de la Unión Deportiva Almería, ya que el que lo era ya no puede conseguirse. Uda Altiplano dice: partido lamentable. Gracias al regalo del Rayo y a Maximiano, como en La Palma, ganamos el segundo partido. Ya solo merece la pena ver que Marcos Peña va cogiendo experiencia para estar en el primer equipo la próxima temporada que viene. Pepe Mel, para liderar este equipo hace unos años, a lo mejor. Ahora ya está de vuelta. Necesitamos un técnico para proyecto ambicioso y a medio plazo. Bueno, el hilo conductor, unos a favor y otros no tanto, viene siendo Pepe Mel después de esta segunda victoria conseguida por la Unión Deportiva Almería. Vamos a escuchar de nuevo a Pepe Mel, que hablaba en la conferencia de prensa allí en Vallecas de lo dura que había sido esta semana, evidentemente en el aspecto psicológico, recobrar el ánimo de los jugadores para afrontar este partido, donde fue de nuevo aplaudido, ¿no?, en su regreso a Vallecas, igual que lo hiciera, ¿no?, en su regreso a Las Palmas. Y el próximo domingo, pues me imagino que igual, porque también dejó un gratísimo recuerdo en su estancia en el Real Betis Balompié. Pepe Mel. No veas el trabajo que nos ha costado al cuerpo técnico. Hablar con ellos desde el principio de semana, que todo el mundo acepte las críticas, que son merecidas, que todo el mundo apriete los dientes, que agachemos la cabeza, que trabajemos y entrenando disfrutar de nuestra profesión, que es muy bonita, y lo van a entender cuando se retiren, como me retiré yo hace mucho y todavía lo echo de menos, porque el fútbol está hecho para los futbolistas, todos los que estamos alrededor de él es otra cosa.
Entonces, hoy han venido aquí a disfrutar de su profesión y son buenos futbolistas. Lo que pasa que por circunstancias, sobre todo en propia área, la Unión Deportiva Almería está descendida. Pero hoy hemos arreglado esos problemas en el área, portería cero, y si lo hubiéramos hecho así durante todo el año, seguramente pues, el equipo estaría en primera división. Muy bien, vamos a abrir el capítulo de tercera división para centrarnos también en lo que ha sido esta penúltima jornada con el protagonismo de los equipos capitalinos y también de un Polegido que estaría a un punto, ¿no?, de conseguir la salvación. Si me equivoco, como lo dices, no sé si estaría a un punto, ¿no? La verdad incluso es que, perdiendo es muy difícil que descienda. Pero bueno, pues también nos alegramos efectivamente por el club ejidense, que después de un año complicadísimo ha reaccionado con la llegada del nuevo entrenador y está pues prácticamente con esa gran opción de poder recuperar, ¿no?, o de mantenerse en la categoría. Vamos a empezar viendo imágenes, ¿no?, de la Unión Deportiva Almería B. Una Unión Deportiva Almería B en el que no podemos mostrarle imágenes del partido entre el conjunto almeriense y el Mancha Real, empate a 2, pero sí que podemos tener imágenes de nuestro archivo propio para ver precisamente cómo el Almería B ha cuajado una importante temporada con el objetivo que ya habíamos marcado y que nos había reconocido el propio Alberto Lasarte. Te pregunto primero, Alberto, ¿qué sucedió, ¿no? Porque nos pusimos 0-2 en Mancha Real, pero me imagino que también aquí, cuando hablamos de jugadores tan jóvenes, algunos en edad juvenil, pues el oficio y la experiencia tienen mucho que ver en no mantener un resultado. No lo sé, explícanos. Bueno, es un campo difícil. Es que cuando uno mira Mancha Real y mira la clasificación, ve un equipo que está para descender. Pero es un equipo que viene de la segunda federación, llevaba 2 años en segunda federación y descendió el año pasado, mantiene el 80% del bloque de esos jugadores y en ese sentido un equipo muy potente. De hecho, el Real Jaén empató hace 15 días a 2 en ese campo y el malagueño, por ejemplo, perdió 2-0. O sea que es un campo complicado, sí que te fastidia, como tú dices, que vas ganando 0-2 en el minuto 12 y que al final pues se nos va el partido, pero bueno, al final creo que con la victoria del malagueño no cambia prácticamente nada y intentar, como tú dices, ganar para asegurar el cuarto puesto y quedarte también con una buena inercia para el playoff. Comentabas que efectivamente, como decías en la rueda de prensa previa de esta temporada, eran 3 objetivos marcados, ¿no? Y que los 2 primeros se habían conseguido con creces, sobre todo que muchos de estos jugadores tuvieran la oportunidad de crecer y estar capacitados para que cuando el entrenador del primer equipo pudiera tirar de ellos, y es el caso sobre todo de Marcos Peña, pero también ha sido el caso de Cantón y de otros tantos que han entrenado o lo hacen con cierta regularidad con el primer equipo, pues tengan las condiciones, a pesar de que haya 2 categorías de diferencia, Alberto, ¿no? Sí, desde luego. Yo creo que hemos apostado por gran parte del bloque del año pasado del juvenil. Eso al final tiene su proceso. En la primera vuelta tuvimos muchas dudas. El equipo no terminaba de enganchar 3-4 partidos seguidos. Nos costaba ser dominadores con balón. Y los chavales han respondido. También un año difícil para nosotros porque todo lo que ha pasado en el primer equipo ha repercutido en el filial. Ha habido semanas que han entrenado 7, 8 jugadores con el primer equipo. Ha habido muchísimas convocatorias en las que ha habido jugadores del filial que no han podido competir con nosotros y eso al final pues también ha tenido su consecuencia. Pero ¿cuál es la parte buena? Pues que han aprendido, han mejorado, han tenido que apretar los dientes también y eso pues le ha dado un grado de madurez que creo que nos llega en el mejor momento de la temporada. El equipo está ahora muy maduro, muy sobrio, teniendo que pulir algunos detalles, pero creo que preparado para la liguilla. Si tuvieras que definir a este equipo por la generación de jugadores, ¿qué podríamos decir, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a Rachat, tenemos a Bruno Iribarne en la portería, 2 jugadores que son internacionales con sus respectivas naciones. Bueno, Marcos Peña, que está con la selección. Y Marcos Peña, al que vamos a hacer referencia, ¿no? Le vamos a dedicar un capítulo especial a Marcos Peña, por supuesto, pero de los que están jugando ahora en el filial, efectivamente, ¿no? Jugadores. Paco Sanz, que ha entrenado con el primer equipo muchas veces con la convocatoria.
Correcto. Pues sí, pues lo podemos definir como un equipo pues, de mucho trabajo, que tiene su talento, pero que pone el talento al servicio del equipo. Son jugadores que puede destacar uno u otro, pero al final lo que más destaca es que todos van a una. Yo creo que Antonio pudo seguir mucho en mi equipo el año pasado y este año también se parece. Que sí, que tiene buenas individualidades, pero bueno, ahí los datos están. Si lo podéis ver, un equipo que ha hecho, creo, 74 goles en 33 partidos. Que el máximo goleador con diferencia, le saca, por cierto, 10 goles al propio Torremolinos. Al Torremolinos, que es el líder, y en cambio ha recibido 28 goles en contra, es decir, un magnífico promedio, es decir, con la mayor diferencia de goles a favor y en contra, ¿no? de todo el grupo. Veníamos de una semana en la que se había producido un récord, ¿no? Esa goleada de 14-1 al Atlético Melilla, al colista. Cierto es que es el colista, ¿no? Pero no es un resultado habitual. Vamos a ver las imágenes porque también las tenemos. Pudimos grabarlo íntegro y es un documento, ¿no? La Unión Deportiva Almería B, en el que Alberto Lasarte introdujo muchas rotaciones pensando precisamente que era una jornada en la que había 3 partidos en una semana, ¿no? Sí, desde luego, cuando hay 3 partidos que rotar y como he señalado antes, los jugadores tienen un nivel muy parejo, da igual quién juegue, quitando obviamente en algunas posiciones que se nota un poquito más, pero la gente tiene mucho nivel y por eso nos da igual poner a unos que a otros y bueno. Yo creo, esto ha sido noticia a nivel nacional, el tema de la goleada, porque es categoría nacional. Y yo quiero decir que como entrenador he estado mucho más probablemente en el lado contrario que me hayan goleado a cuando he tenido que golear. Y creo que el buscar goles y el tratar de ser siempre competitivo es mucho menos humillante y desde aquí un mensaje a los entrenadores, que cuando un equipo dice, bueno, para no meterle goles vamos a dar 2 toques, vamos a que la toquen todos, vamos a hacer eso. Eso creo que me parece más humillante que con naturalidad tratar de hacer goles, de competir y ser lo más competitivos posible. Estoy de acuerdo. Tú tienes que tratar a tu rival con el respeto y seguir compitiendo. Otra cosa es que tú quieras de ello hacer una grida sangrante, que no es el caso. Pero sí competir, ¿no? Lo que pasa es que también es cierto que el Melilla, pues siendo el farolillo rojo, pues es un equipo que técnicamente no está al nivel, ¿no? Del filial de la Unión Deportiva Almería. Y que se está dejando llevar. Allí ganamos 2-4 y nos costó bastante, pero está claro que final de temporada ya ha descendido, pues un equipo que el portero era cadete. Con eso ya lo dice todo. Sí. Aún así, ojo, que es difícil meter 14 goles en un partido. Exacto, de tercera, que por flojo que sea el otro equipo, hay que tener la puntería bien afinada para hacer eso. Lo importante es que decíamos, el equipo va a llegar en condiciones óptimas a jugarse la temporada. La temporada es el objetivo, decíamos, de los 3 que había esbozado ya Alberto Lasarte, el poder ver la manera, ¿no?, de ascender de categoría, porque también interesa a la entidad el hecho de que no haya 2 saltos de categoría entre el equipo filial y el primer equipo, ¿no? Y evidentemente también es un cometido, ¿no?, del club, el hecho de que tu equipo filial pueda estar no 2 peldaños por debajo, sino solo 1, ¿no? Sí, bueno, está claro que para nosotros es importante. Yo creo que son muchos años los que estamos en tercera y sí que mejora los campos, mejora las instalaciones, mejora el nivel de los jugadores. Sí que es cierto y te digo que tampoco creo que haya una gran diferencia entre segunda y tercera federación. Quizá la primera federación sí me parece una categoría ya bastante seria. Y por otro lado, creo que lo verdaderamente importante es formar jugadores y que crezcan como jugadores. Obviamente en una categoría superior es más fácil crecer que en una categoría más inferior, pero no creo que sea una cosa trascendental. Yo creo que hemos demostrado que Marcos Peña es un gran jugador en primera, estando en el filial en tercera o en segunda federación. Así que no es lo importante, pero que acabe que por todo lo que conlleva queremos subir, claro. Bueno, tenemos la clasificación de tercera ref antes de que concluya la última jornada y ahí estamos viendo, ¿no? Lo explicamos, el Torremolinos consigue el ascenso directo, ¿no? Y ya queda el segundo, tercero. Bueno, si gana o empata, necesita ahí un puntito porque el Jaén le tiene ganado el Braje, o sea que cuidado. Vale, entonces necesita todavía asegurarse. Un empate, sí, como mínimo. Un empate le vale. Porque el Real Jaén le tiene comido el Calavera. Sí. No lo sabía. Bueno, sí. pues ahí queda el detalle.
Y después, fíjense ustedes que Real Jaén, Malagueño, Almería B y Torre del Mar, también de Málaga, son los 4 equipos que jugarían los 2 primeros playoffs, porque son 3 playoffs, ¿no? El primer enfrentamiento, tal y como está la clasificación, pero esperemos que el Almería pueda, porque no, arrebatarle todavía esa segunda plaza al malagueño. No depende del Almería B, sino que depende de ganar su partido y que el malagueño pinche, ¿no? El malagueño juega, Alberto. En casa con el Guatortaja, es complicado. Es complicado que pinche. Por lo tanto, este podría ser una situación natural de la última jornada, ¿no? Salvo que perdamos en casa con el Torre del Mar, puede ser en un 90% el playoff, tal y como está ahora. Si así fuese, uno de los partidos, una de las eliminatorias sería el Real Jaén frente al Torre del Mar, mientras que el Atlético Malagueño se enfrentaría al Málaga B, tal y como estamos viendo en la clasificación. Partido o playoff ida y vuelta, primer partido dentro del equipo que está peor clasificado. Correcto. Y la vuelta en el mejor clasificado. Pero si superamos, en una hipótesis, para que ustedes lo entiendan, esa eliminatoria frente al Atlético Malagueño, habría que enfrentarse con una segunda eliminatoria, y aquí viene efectivamente, ¿no?, la mayor complicación, con el ganador de un posible encuentro entre Real Jaén y el Torre del Mar, pensando que Real Jaén es el favorito, ¿no? Y aquí volvería a suceder de que el Real Jaén tendría factor cancha favorable, por tanto, el primer partido se jugaría en Almería y el segundo en el campo de la Victoria de Jaén, con toda una ciudad Jaén volcada con su equipo, que es su primer equipo, ¿no? No es el caso de la Unión Deportiva Almería, que es su equipo filial. Te preguntaba antes de entrar si en esa hipótesis que todos esperemos pueda suceder, el partido previo, el partido de la ida ante un Real Jaén, hablamos de una hipótesis, se pudiera jugar en un campo como el Power Hall Stadium, ¿no?, que podría ser evidentemente un partido de máximo interés y atención, aunque tú ya has estudiado el calendario, y coincidiría con el partido de la Almería contra el Mallorca, ¿no? Correcto. Sí, lo más normal es que juguemos primero en casa, que perdamos ese factor campo y juguemos con el malagueño. Bueno, hemos quedado en el club en hablarlo el lunes que viene porque, bueno, obviamente no es lo mismo el malagueño que el Jaén desplazaría un gran número de personas y el malagueño, pues al final, siendo un filial y con el Málaga como tiene ahora mismo su jardín, no creo que desplace mucha gente. Pero también hay que ser respetuosos con los abonados de la Almería, porque bueno, es cierto que en el anexo caben 400, 500 personas, pero quién sabe si a los abonados le da por ir y van 800, 900 personas porque puedan tener la oportunidad de seguir al equipo, con lo cual se estudiará y si hay que jugar en el estadio, pues si no hay ningún problema creo que se hará, claro. Claro, porque estaríamos hablando de que se jugaría, la Almería jugaría en Mallorca y efectivamente no tendría, digamos que ese domingo toda la atención estaría centrada en un partido que en ese supuesto se jugaría domingo 12:30 de la mañana, 12 de la mañana en el campo almeriense. El último ascenso de la Almería B, no me acuerdo hace cuántos años fue, claro, pero fue en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Claro, exactamente, lo celebramos, ¿no? Con el gol de, a ver si me acuerdo de Sekou Gassama. Sí, que la eliminatoria previa marcó Batalla. Sí, Batalla, el portero. Exacto, ¿no? Y fue un espectáculo, ¿no? Porque ya la liga había finalizado y todo el protagonismo lo acaparó el Almería B. Dicho lo cual, este tampoco sería el playoff definitivo para el ascenso, porque había un tercer playoff, ¿no? Está complicado, ¿no? Lo que no sé, y ahí te pregunto porque no tengo ni idea, es ¿contra quién se enfrentaría el ganador de los 2 playoffs del grupo noveno? Es un galimatías importante. Bueno, pues nada, lo ha explicado perfecto, lo que sería el playoff del grupo 9, y luego los 18 grupos de tercera llevan sus representantes en un sorteo puro y duro, donde ya no hay ventaja de campo, de empate ni de posición. Es sorprendente, puro y duro, ¿no? Pero es muy sorprendente también, porque bueno, lo han mantenido el tema de la ventaja de campo, porque no solo de campo, es del empate. Es decir, si nosotros con el malagueño quedamos 0-0 y 1-1, hay prórroga y si no se resuelve el partido de la prórroga, no hay penalti, pasa el mejor clasificado. Bueno, pues esto de repente a la federación se le ha ocurrido que en la última ronda el sorteo es puro, no importa la clasificación, se sortea también el campo y los empates se resuelven con penalti. O sea que te puede enfrentar al campeón del playoff del grupo de Galicia, por ejemplo. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Para que ustedes lo tengan claro, ¿no? Llegan emociones fuertes a partir de la segunda quincena de mayo, donde la Unión Deportiva de Almería ya no tendrá su protagonismo, ya habrá jugado o habrá recibido el jueves al Fútbol Club Barcelona y esa misma semana, pues el filial de la Unión Deportiva de Almería tendrá su máximo protagonismo. Igual que lo ha tenido el Polideportivo Almería, porque ha sellado su salvación matemática
y hoy la noticia, aparte de la victoria 2-4 en el campo del Atlético Melilla, del Polideportivo de Almería, es la nota y el comunicado que ha hecho efectivo nuestro buen amigo, el técnico del Polideportivo de Almería, Carlos Hinojo. Creo que tenemos imágenes, porque Carlos Hinojo, después de haber cumplido pues también sus 100 partidos, ¿no? Esto era precisamente el homenaje por sus 100 partidos con la camiseta del Polideportivo de Almería, pues en este comunicado ha anunciado que, bueno, ha decidido que después de 3 temporadas extraordinarias al frente del Polideportivo de Almería, y agradeciendo pues todo el reconocimiento merecido y bien ganado, pues pone fin, ¿no?, a su idilio, ¿no?, con el Polideportivo de Almería. Ya saben que lo ascendió y que esta temporada, contando seguramente con el menor presupuesto de la categoría, ha conseguido salvarlo muy honrosamente y clasificándolo con 46 puntos en el 8º puesto de la clasificación, a falta de un último partido que será el que juegue también el próximo domingo por la mañana, 12 del mediodía, frente al Mancha Real, que imagino que servirá también de despedida y, por qué no, homenaje, ¿no?, al trabajo de Carlos Hinojo. Ha habido muy buen entendimiento y yo responsabilizo muy positivamente a ambos entrenadores en la relación del Polideportivo de Almería y del Almería B. Alberto Lasarte con Carlos Hinojo. Esta mañana he tenido oportunidad de hablar con Carlos Hinojo y así me lo ha reconocido. De hecho, hay un jugador que pertenece a Almería, como es el central Edu Pla, que en su momento se decidió que jugar en el Polideportivo de Almería. Por lo tanto, existe, digamos que, una relación de hermandad, por así denominarla, entre el Poli Almería y la Unión Deportiva Almería B, y la relación personal también de ambos entrenadores, ¿no? Como debe ser, creo que lo hemos demostrado los 2 partidos. En el partido de ida la afición disfrutó en el anexo, en el de vuelta empatamos a 0, fue un partidazo con el campo lleno, muy buena relación con el míster y creo que viendo el nivel del grupo, bueno, la gente que no conozca la tercera división no sabe el mérito que tiene lo que ha hecho este entrenador en estas 2 temporadas. O sea, es que va a jugar la Copa de Andalucía metiéndose con posibilidad de jugar la Copa del Rey con un equipo jugando donde juega, entrando en el Oriente en medio campo, allí en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles, con un presupuesto muy humilde, cogiendo jugadores que estaban en primera andaluza esparcidos por los pueblos de Almería. O sea, lo que ha hecho ese hombre de verdad que tiene un mérito terrorífico y hay que reconocérselo desde aquí, y por supuesto también a nivel personal, que siempre ha estado tendiendo la mano a nosotros y hemos jugado 2 amistosos, es decir, todo lo que hemos podido ayudarnos nos hemos ayudado y así seguirá siendo, tanto con el Poli como con Carlos, mientras yo esté aquí, por supuesto. De maravilla, ejemplar me parece, Jordi. Nosotros que llevamos tantos años en el mundo del periodismo deportivo, algo así como de 30 para arriba, esto no lo vivíamos antes, ¿no? Y sin embargo esto es ejemplar, ¿no? El hecho de que exista esta muy buena relación entre 2 equipos de la ciudad y 2 técnicos que efectivamente pues rigen los destinos, ¿no?, de sus jugadores, ¿no? Ni cuando hubo esa mal llamada fusión, el 2001 y esas cosas, ni cuando antes estaba el Polideportivo de Almería por un lado y el Almería Club de Fútbol por otro, ¿no? Hemos visto pues el campo municipal en ese momento, que llamado después Juan Rojas, pues los derbis eran calientes, y para que quizás la gente más joven o Alberto que no es nacido en Almería, para que sepa de lo que hablamos, en los periódicos... A ver qué ponía en la portada del Poder Deportivo. En los periódicos se medía milímetro cuadrado lo que ese periódico daba a un equipo o al otro. Te llegaban a final de mes y te decían, esto es lo que se hace ahora, los resúmenes de prensa, que hay agencias que se encargan. Ahí no, ahí se encargan las propias directivas, decir, este mes habéis dado 3 centímetros cuadrados más al otro que a mí. Entonces al final lo que se decía era o una página para cada uno, o el que jugase en casa en esa semana, media página arriba, y el que jugase fuera, media página abajo. O eran 5 columnas los periódicos, pues se dividía 2 columnas y media para cada uno, y para que todo el mundo estuviese más o menos contento. Porque claro, y si jugaba una página cada uno, el que jugase en casa era la página impar, el que jugase fuera de casa era la página par, o la clasificación. O sea, se miraba mucho. Por eso digo que la relación que tenéis vosotros ahora, que antes yo no digo que los entrenadores a nivel personal no la tuvieran, pero hace que sea
pues ejemplar, ejemplar. Que la vida sea maravillosa. Ejemplar. Antonio, bueno, ¿qué te parece lo que está haciendo por un lado el Almería B ante, digamos, el panorama que se cierne, emociones fuertes, como decíamos, y por otro lado, pues, aparte del comunicado, la campaña, ¿no?, del Polideportivo Almería? Mira, yo hace un par de años decía que lo del filial del Almería no podía seguir por los derroteros que estaba. Fichaban jugadores, no había ningún sentimiento de pertenencia, no existía prácticamente la cantera existía porque había un equipo llamado Almería B, pero no por los jugadores que estaban en el Almería B. Y yo creo que ha sido uno de los grandes aciertos de la directiva esta temporada fue, bueno, pues cambiar el tercio, no seguir con esa política de fichajes, de gente de fuera, de intentar hacer crecer futbolistas con vistas a poder jugar en primera división, me refiero a futbolistas extranjeros, y apostar por un grupo de casa, que eran unos chavales que estaban haciendo un año increíble en el juvenil, que llegaron hasta una final de Copa del Rey haciendo un año increíble, con Alberto a la cabeza, y darle continuidad a ese proyecto. Me parecía que era lo inteligente y lo que necesitaba el filial. Al final eran chavales que habían crecido en la cantera, casi todos, era un proyecto que venía desde abajo y que venía muy bien, y cuando bueno, sabíamos que Óscar no iba a seguir siendo el entrenador de la Almería, no había otra posibilidad para todo el mundo que no fuese la de seguir Alberto Lasarte, que siguiese al frente de la Almería B, en este caso. Y yo que compartí algunos momentos el año pasado con Alberto por el tema del documental, que estuvimos allí en León con los chavales del juvenil, así se lo hicimos saber a Alberto. Oye, te esperamos la temporada que viene con el filial, porque no sería razonable que no fueses tú la persona que se encargase. Y yo creo que desde este momento, desde este año, se ha visto lo que todos esperábamos, que era pues que un grupo ha seguido creciendo, que ya son chavales que de verdad sienten y tienen sentimiento de pertenencia al club, a la cantera, y que bueno, que luego el trabajo ha respondido, que ha respondido. Además, no empezó bien desde el primer momento, pero han sabido hacer mejor las cosas, han seguido trabajando, y estamos hablando de que son 3 futbolistas del filial los que han debutado en primera división con el equipo. Son Marcos Peña, Rachat y Marciano. Paco Sanz ha ido a muchísimas convocatorias y han ido a muchos entrenamientos. Otros futbolistas, Kevin, Aarón, han estado con el primer equipo en los entrenamientos. Es decir, ahora sí que hay de verdad un proyecto de cantera. Ahora sí que sí. Y me parece increíble. Perdona, como Bruno, que le Bruno perjudicó todo lo que hubo en pretemporada, porque Bruno iba a ser el tercer portero del primer equipo para jugar con el filial, y como Luis Maximiano llegó tarde, la lesión de Fernando en pretemporada, Diego Mariño se quedó, al final Bruno pues era el cuarto portero del primer equipo, o sea que no era nada con el primer equipo, y la idea era esa. Yo me imagino espero que la próxima temporada, claro, y la idea Bruno sea el tercer portero del primer equipo. Como mínimo. A mí me gustó mucho lo que dijo Alberto Lasarte en esa recordada rueda de prensa, porque además decía que él quería que sus jugadores, los jóvenes, se identificaran con la ciudad y que conocieran los bares de la ciudad de Almería, porque efectivamente están en edad de ello. Pero lo justo, ¿eh? No, lo justo y necesario. Lo justo y necesario. Era una manera de expresar. No, que pero hay mucha razón, porque es que, ¿sabes qué pasa? Mira, y además... Es que parece que no, pero para mí es un detalle muy importante. Es muy importante. Esos jugadores que antes lo llamaban otros clubes, querían irse, es que la gente quiere quedarse aquí. Eso... Claro. Para mí es muy importante, e incluso leía en redes sociales ahora que la comunión se regalan camisetas de la Almería, la tarta de la Almería, los niños van de la Almería. Es que ha cambiado algo. Sí. Y eso es lo que dice Antonio, tiene que empezar por la cantera. Si los mismos jugadores que están acercándose al primer equipo no lo sienten, ¿cómo lo va a sentir un aficionado? Y eso creo que es una semilla invisible, pero mucho más importante de lo que la gente... Totalmente de acuerdo. Contra el Villarreal había más gente de Almería viendo a un jugador del Villarreal porque era de aquí, con la camiseta del Villarreal, aunque algunos de la familia iban también con la camiseta de la Almería, que familias de... Porque claro, es que no tienes a ningún familiar jugando con ese equipo, ni familiar ni amigo, claro. Entonces eso cuesta mucho. Sí, totalmente. 38 minutos, tenemos que dedicarle un capítulo a Marcos Peña, pero déjenme que siga leyendo muchos de los mensajes que nos llegan, que a veces no le doy toda la cobertura que se merecen por el esfuerzo que hacen de participar.
Y somos unos privilegiados, ¿no? Porque todos los mensajes vienen argumentados y siempre con una única línea que imponemos, que es la del respeto. Dice Bartolomé Sánchez López, al que también saludamos. Un gran Maximiano evita que el Rayo certifique la permanencia. Segunda victoria de la Almería de Pepe Mel. Debería seguir de míster en segunda. Un saludo. José Jesús García Román dice: actuación memorable de Maximiano, posiblemente en el mejor partido de su vida deportiva. El equipo jugó muy solidario con las líneas juntas y sacó provecho del gol del Choco Lozano. La pena es que ha reaccionado tarde. Aunque una vez ha asumido el descenso, deben procurar en los 4 partidos que restan competir con dignidad y dejar buen sabor de boca a los aficionados. En cuanto a Pepe Mel, yo soy partidario de que continúe siempre y cuando lo hagan partícipe de la planificación en segunda y le dejen trabajar sin injerencias de ningún tipo y con plena libertad de sus decisiones. Auro Mar Sánchez dice: hay que retener a Maximiano y hacerlo el estandarte del ascenso. Portero, así te dan victorias y con ello muchos puntos. Recortar salarios de otros y pagarle a él y que aguante un año más. Bueno, pues hay quien ve que no hay que sacar, digamos, un traspaso millonario, sino que se quede como, digamos que líder, ¿no?, del próximo proyecto. Federico Fernández Cano dice: Pepe Mel te asegura portería, pocos goles, que renueve. Bueno, en Facebook hay una mayoría porque Pepe Mel se quede en el, digamos, en la encuesta de Twitter, el porcentaje era de 30 que sí, 60 que no, aproximadamente. Bueno, pues así son las opiniones de los espectadores y aficionados de la Unión Deportiva Almería. Almetap RD dice: creo que Mel es el entrenador que más rendimiento le está sacando a esta pésima plantilla, por lo tanto creo sin lugar a ninguna duda que debe continuar y empezar con el equipo técnico a formar un grupo competitivo y con posibilidades de ascenso. Y los que pensabais que Fernando de titular, pues ahí lo tenéis a Maximiano. Habría que convencerlo para jugar en segunda porque es un portenazo que tenía falta de continuidad. Y la próxima temporada con él y una buena defensa habría muchas, pero que muchas posibilidades de volver a conseguir regresar a máxima categoría. Sí a Pepe Mel y a Maximiano. Eso lo dice Almeta RD. Hay que decir que este partido que ha ganado la Unión Deportiva Almería ha sido en clave defensiva, que la próxima temporada el equipo se le va a seguir a atacar para ganar partidos, ¿no? Todo hay que ponerlo también en su contexto. Mari André Vilorio Benítez dice: excelente Maximiano, en Barba, Choco Lozano y un poco más. Han defendido bien hoy en Vallecas, pero no estoy de acuerdo que se quede para segunda división Pepe Mel. Necesitamos otro míster más riguroso, actualizado, para poder volver pronto a primera división. Disculpas, esto es el directo. José Córdoba dice: mi opinión sobre la continuación de Pepe Mel para el próximo proyecto sería siempre que lo dejen trabajar, un sí, y el confeccionar la plantilla. Y hay uno que no está de acuerdo con la temporada del equipo, dice: ahora juegan, cuadrilla de vagos. Eso lo dice Miguel Rodríguez López. Bueno, Marcos Peña merece un capítulo aparte. Decía Alberto Lasarte que ayer el partido lo vio como si fuera también en plan paternalista, sobre todo porque era el segundo partido como titular de Marcos Peña. Veamos imágenes de precisamente del jugador de 18 años de la cantera de la Unión Deportiva Almería, porque ya tuvo la oportunidad de debutar en Las Palmas y ahora lo hizo también en Vallecas, y ha coincidido que los 2 partidos de titular, Alberto ha ganado la Unión Deportiva Almería. No sé si tendrá una correlación directa, pero en cualquier caso sí que produce una gran satisfacción que, además de haber conocido esta pasada semana de que va a ser convocado con la sub-19, por lo tanto no sé cuándo se irá a entrenar con el combinado español. ¿Cuándo va a ser? Esta semana. Esta semana, son ¿vale? 3 días, pues, y de cara al europeo, que será en julio. Exactamente, ¿no? Y digamos que con un gran futuro. Nadie mejor que tú para hablarnos de Marcos Peña, Alberto Lasarte, ya que lo conoces desde, me imagino, su edad juvenil, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, la historia de Marcos Peña es curiosa porque él se va del Pavía en Alevines al Málaga y, bueno, y se hace con la capitanía del Málaga, pasa a ser el capitán del equipo malaguista durante muchísimos años. Nos enfrentamos con él en cadetes y llegó la pandemia. La pandemia fue un trabajo de pico y pala, de convencerlo, videollamadas. No sé, además el propio representante dijo: mira, habla tú con él porque es que él es el capitán del Málaga.
Y al final lo conseguí convencer. Un día me llamó y me dijo, mira, que sí, que me vengo a la Almería. O sea que fue muy bonito y bueno, he tenido la suerte de entrenarlo todos los años que ha estado de juvenil. Con lo cual, fíjate, lo fiché yo, lo he entrenado yo todos los años y encima ahora debuta en primera, más orgulloso no puedo estar. Es un chaval y además rompe una lanza por este tipo de jugadores, con un buen entorno, un chaval normal, un chaval que tiene sus estudios, que vive en Almería, que lleva una vida normal, que se compra un coche humilde porque no tiene para más y eso es muy de agradecer. Ese tipo de persona hoy en día en el fútbol hay que buscar mucho para encontrarlo y creo que Marcos es el mejor ejemplo para cualquier canterano de cómo llegar arriba siendo humilde, buena persona y no siendo futbolista antes de serlo, que es lo que le pasa a muchos canteranos. Antonio, también has tenido ocasión de conocerlo porque, bueno, lo has seguido, ¿no? Cuando has seguido también la trayectoria tanto del equipo juvenil como del equipo filial, ¿no? Sí, al final es lo que dice Alberto, es un chaval humilde y se le nota, y sobre todo ya aparte de ser un chaval humilde y de ser buena persona, es que tiene mucha calidad, es que es un futbolista que tiene nivel ahora mismo para jugar en Primera División y lo está demostrando y lo demostró en Gran Canaria y lo ha demostrado el otro día en campo del Rayo en Vallecas, que para mí hizo un partido majestuoso, porque tuvo por delante la actuación de Maximiano, que al final paró muchísimo, pero el partido de Marcos Peña en Vallecas, además yo tuve la oportunidad de verlo en directo y yo se lo decía todo el rato a Carlos Felipe, que me estaba quedando asombrado de lo bien colocado que estaba siempre, siempre pendiente en la marca, un partidazo. A eso iba. Desmiénteme o en este caso corrígeme, Alberto, pero mi impresión cuando lo he visto, y siempre hablo desde fuera, me parece un jugador que por su posición es tácticamente el jugador que cualquier entrenador quisiera tener, ¿no? Porque es una prolongación del entrenador, su juego posicional y su lectura táctica de los partidos es la principal cualidad que yo desde fuera le aprecio a este jugador, ¿no? Aparte de sus buenas condiciones técnicas. Sí, yo creo que es un pivote que se está perdiendo un poco en el fútbol. Ahora se lleva el típico doble pivote o el mediocentro con mejor salida de balón, pero ese jugador agresivo, con físico, que equilibra, que se mete entre centrales, que es capaz de no complicarse mucho en la salida de balón. Es el juego fácil. Sí, se está perdiendo. Ese stopper clásico se está perdiendo y creo que Marcos Peña reúne todas esas condiciones. También te digo, por romper una lanza a favor de lo que trabajamos en cantera, que tiene un desarrollo físico casi superior a su edad y eso ha hecho que le hayamos adelantado etapas siempre. O sea, Marco de que llegó... Sí, se le nota un tren inferior. Claro, a partir de cadete... Engaña, ¿eh? No, sí, parece sí talla media y tal, pero está muy fuerte y tiene un desplazamiento que de los pocos jugadores lo sabe en el juvenil que tenía unas condiciones terroríficas para jugar con mayores, me refiero. O sea, un grado de madurez física y táctica para jugar con mayor. Y por eso le hemos ido adelantando la etapa. Ya juvenil de segundo año lo hizo con el juvenil A, juvenil de tercer año directamente lo hizo con filial. Por eso, porque demostraba tener unas cualidades superiores a nivel mental, físico y táctico de su edad. Tiene que mejorar cosas porque es normal y el consejo que le hemos dado, que siga trabajando, que disfrute del día a día y que siempre mire en el mañana, no piense más allá, que tú sabes que a veces cuando uno toca la gloria se vuelve loco y vienen los problemas luego. Jordi, ¿tú cómo ves A ver, yo la proyección de este futbolista? Lo primero que tengo que decir es que no hablo con él nunca, no sé ni su familia quién es, digo porque a lo mejor alguien puede pensar, conoces a la familia y lo conoces a él. Bueno, yo sé que están muy orgullosos en las Tres Villas, que creo que es por ahí procedencia, que mi compañero Paco Herrerías, que conoce bien a su padre, creo que estudió con él, que me desmienta, pero evidentemente muy orgullosos, donde por cierto nos ven y enviamos un saludo porque de allí es originario su familia y efectivamente, aunque él vive en Almería, pues tiene a todos los de la zona muy orgullosos de que precisamente sea un almeriense que está triunfando en el primer equipo de la Almería. Digo que no lo he hablado con él nunca, no conozco a su familia, digo que no es algo que diga, quiero que llegue. O sea, es que a mí me parece, quizá porque siempre me ha gustado la posición de mediocentro, los que somos aficionados del Barça, siempre esa es la posición que nos gusta, pero hablando un poco de la Almería, yo recuerdo lo que decía Casuco de Esteban Navarro, y era que cuando está en el campo no se nota, pero cuando no está todo el mundo lo echa de menos. Y esa es la sensación en verlo en 3 partidos en la Copa del Rey y en algunos partidos a Marcos Peña, es decir,
si está no se le nota, pero siempre cuando hay alguna recuperación o hay una presión, resulta que aparece el número de Marcos Peña en la espalda y siempre está ahí, siempre está cubriendo la posición, y un poco Esteban Navarro, es un poco César de la Hoz, el jugador de la Almería, o Didier Deschamps, el actual seleccionador francés, pues que era eso, que era Didier Deschamps tenía nada más que 4 pasos hacia la derecha, 4 pasos hacia la izquierda, ese es su juego, pero siempre estaba colocado en la mejor posición. Y la sensación que yo tengo por lo que lo veo, por lo que hablo con la gente que lo conoce, es eso, ¿no? Que es un jugador de fútbol, porque hay gente que sabe jugar muy bien al fútbol o a nivel técnico son maravillosos, pero no son futbolistas, no saben lo que es el juego del fútbol, ¿no? Y ahora tengo la sensación de que Marcos Peña, si está, ayer hubo una acción, un saque de esquina que fue a rematar Falcao, que se quedaba solo Falcao para rematar y él lo intercepta, esa es la demostración de que está concentrado. Y en un jugador de su edad, en un campo en Vallecas, en la Unión Deportiva Almería, que esté concentrado, para mí es un jugador de fútbol, y eso, como decía Alberto, no hay tantos, ¿no? Como decía Santi Seguro hace unos años, cuando le preguntaban, por ejemplo, por Iván de la Peña, él decía que como futbolista era extraordinario, pero no sabía jugar al fútbol, porque siempre hay que dar el último pase, ¿no? Yo creo que ahí tiene un valor muy, muy importante el Almería en Marcos Peña. Y como viene de la cantera, no ha costado dinero, pues que si hay ofertas, porque seguro que va a llegar alguna por él, pues que se asiente en el Almería. Bueno, pues ya tengo la confirmación de mi compañero Paco Herrerías, que está en la sala de realización, y me confirma, ¿no?, que su familia y él son de Escúllar, que pertenece a Las Tres Villas. Las Tres Villas son Ocaña, Doña María y Escúllar. De aquí un saludo a todos ellos, que evidentemente todos, porque todos nos sentimos copartícipes del hecho de que Marcos Peña, gracias también a la labor de Alberto Lasarte, lo recuperásemos del fútbol malagueño para que ahora pueda también, gracias a la decisión de Pepe Mel, verlo pues debutar en el primer equipo de la Unión Deportiva Almería, porque siempre hemos dicho en este programa más que es muy importante que haya jugadores de la tierra representativos. Totalmente. Con sentimiento de pertenencia en el equipo almeriense, ¿no? Para mí siempre ha sido fundamental, lo haya sido en voleibol, donde hemos tenido el equipo de élite, Unicaja Costa de Almería, cuando más almerienses ha habido, ha sido cuando más títulos ha conseguido el equipo almeriense, y en primera división siempre hemos tenido representación, o bien de almerienses nacidos en Almería, o bien de almerienses de adopción, que también se puede ser almeriense de Pero que de Marcos adopción. Peña no juega por ser de Almería. No, pero que todos recordamos que el último almeriense que tuvo un éxito en la Unión Deportiva Almería ha sido Joaquín Fernández, ¿no? Joaquín Fernández, que después fichó en el Real Valladolid. Y eran futbolistas que tenían ese sentimiento de pertenencia y que les dolía, ¿no?, lo que sucedía con su equipo, ¿no? Volvemos en la recta final con Pepe Mel, ¿no?, porque ha sido, digamos que de forma paralela, el coprotagonista de una jornada por aquello de haber conseguido la segunda victoria, ¿no?, esta temporada, decíamos, ¿no? Aparte de los mensajes, aparte de la encuesta, vamos a recordar lo que decía Pepe Mel, porque para él era un autoexamen, así lo decía, cada partido, y este especialmente. Ya lo dijo en su presentación, se lo preguntaba, ¿no?, cómo llegaba para dirigir a la Unión Deportiva Almería las 10 últimas temporadas, ¿no? Pues para él era como una clasificación que él quería ahora, a partir de entonces, establecer con el equipo rojo y blanco, y que la consideraba una reválida. Vamos a escuchar a Pepe Mel. Después de que el árbitro ha pitado el final, he visto a los jugadores muy tranquilos, pero me he fijado en usted, cómo ha celebrado la victoria. Es un triunfo muy importante, ¿no?, para usted. Sí, en primer lugar porque yo me examino a mí mismo en estos partidos que quedan. Sabía que en los 10 partidos que iba a tener con la Unión Deportiva Almería era muy difícil conseguir el objetivo, casi imposible. Yo creo mucho en el trabajo que hago. Y luego, dicho esto, no sabes lo difícil que es una semana cuando un equipo ha descendido y tiene que preparar el partido siguiente y entrenar día a día con los futbolistas, con las caras tensionadas, creo que lo podéis imaginar. Y tenía miedo a este partido porque el Rayo es un equipo muy intenso, el Rayo es un equipo que, a mi forma de ver, hace las cosas bien.
y si no estábamos intensos y si no estábamos metidos en el tema, podíamos salir aquí descalabrados, y no ha sido así, ha sido todo lo contrario. Creo que hemos metido intensidad a las cosas y hemos sabido interpretar el partido. Aunque nos queda un minuto, nos da tiempo a mostrarles la clasificación parcial de Pepe Mel, ¿no?, con la Unión Deportiva de Almería, porque estaría el equipo rojiblanco en esas 6 jornadas, en esa 15ª posición. No lo veo de aquí muy cerca, pero bueno, ahora ampliaremos la imagen y así sería la clasificación parcial de Pepe Mel. Estaría en ese 15º puesto, fuera de los 3 de abajo. Ahora lo vemos con más claridad. 15º la Unión Deportiva de Almería con esos 7 puntos. Por debajo estaría Mallorca, Valencia, Cádiz, Osasuna y Unión Deportiva Las Palmas, que es el equipo que no ha conseguido ningún punto. Menuda racha en la que cayó Las Palmas después de perder frente a la Unión Deportiva de Almería. Pues con esto vamos a finalizar, no sin antes despedir y agradecer la presencia a Alberto Lasarte. Gracias, Alberto, por estar con nosotros en el Desmarque. Desearte toda suerte de éxitos en esta recta final. A ver si venimos aquí con un ascenso bajo el brazo. Ya lo firmamos, ¿eh? De acuerdo, venga, hecho. Antonio, muchas gracias por estar y acompañarnos. Un placer, como siempre. Y Jordi Folque, muchas gracias por acompañarnos una vez más. El lunes estaremos fieles a la cita, ¿no? A ver qué sucede también con ese partido Betis Unión Deportiva Almería y a ver lo que hace el Almería B en ese partido frente al Torre del Mar y en la despedida de Carlos Hinojo en ese Polideportivo Almería frente a Mancha Real. Gracias y muy buenas noches.